de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. No sé cuántos en algún momento se han sentido acorralados, se han sentido en un lugar donde realmente el único que puede hacer la obra es el Señor. El pueblo de Israel estuvo atravesando una situación parecida. Ellos llegaron a un punto en donde no tenían una salida, no había una solución humana posible. El único que podía hacerlo era el Señor. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las adversidades, realmente son situaciones que a nosotros nos estrechan. Y son esos momentos en donde uno se da cuenta lo que hay dentro. Yo sé que a veces las personas, como dicen por ahí, se ahogan en un vaso de agua. Se ahogan en un vasito de agua, se ahogan. Frustraciones, dificultades, y son de corta fe. Pero hay que estirar la fe. Diga conmigo, hay que estirar la fe. Y tú, le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién tenía que levantar la vara? ¿Quién tenía que dividir el mar? Señor, yo no sé hacia dónde tú me diriges. Estoy aquí únicamente en obediencia a ti. Esa es la situación de muchos. No tienen claro hacia dónde van, pero sí saben que Dios los lleva por un camino y saben que Dios es el que va dirigiendo sus vidas. Y eso es vivir por fe. Muchos de ustedes saben que Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, ¿verdad? Lo sabemos, lo sentimos en nuestro corazón. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos, pero sí tenemos la confianza que Dios lo va a hacer. Y Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos la fe de hablarla y la confianza, aunque estemos en estrechez, aunque sintamos un mar por delante, un ejército por detrás y estamos en ese impasse. ¿Qué es lo que nos queda? Agárrate la palabra. Pero me sorprendí de muchas cosas. A veces queremos que Dios haga un despliegue del poder sobrenatural y Dios dice, me voy a mover en lo natural, ¿verdad? A veces, después de ver semejante oportunidad que Dios da, la dureza del corazón, decir, no, estoy bien. Es indispensable que nosotros hablemos la palabra de Dios en medio de cualquier proceso que estemos. La palabra de Dios, tenemos que hablarla y tenemos que aferrarla. Tal vez no hay una dirección de Dios clara, pero Él ya nos dio su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a ella, en el nombre de Jesús. Recuerdo el pasaje, Salmos 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Biblia. Entonces, tal vez no tengo una dirección clara de la voz de Dios, pero sí a través de su palabra sé que Él me ha dicho que está conmigo. Sí, a través de su palabra sé que Él me ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces Dios nos pide, como le pidió a Moisés, en medio de cualquier circunstancia que tú te encuentres, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Usa la vara, divide ese mar, dile al pueblo que marchen. Entonces
Dios hizo algo sobrenatural, pero Dios pedía que Moisés tuviera la iniciativa de pararse firme, de hablar la palabra, y el pueblo de hacer algo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bien dice la Biblia, ayúdate. Eso está bueno, hermanos, que conozcan la palabra, ¿verdad? Bien dice la Biblia que si no es la voluntad del Señor no se mueve. Eso no está en la Biblia. Está bueno que conozca la palabra. Al menos yo lo he buscado, no lo he encontrado. Esa es mi experiencia. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado su palabra. En el camino tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hablar a las circunstancias. Tenemos que aprender a decir en el nombre de Jesús, montaña, muévete. Y tener esa autoridad en el nombre del Señor. Muchas veces la gente espera que sea Dios el que lo haga todo, cuando Dios espera que actuemos en lo que Él ya nos dijo. Dios te ha dado su palabra para que la tomemos. La gente dice, Señor, sana a este enfermo, y Dios dice, ve y ponle las manos. Señor, envía predicadores para que le prediquen la palabra, y Dios dice, abre tu boca que yo la llenaré. A veces queremos nosotros que sea Dios mismo el que haga las cosas que Él ya nos ordenó y nos dio el poder y la palabra para que nosotros lo hagamos. Amén. En vez de quejarnos, deberíamos de mantener la fe y ver cómo Dios se glorifica, hermanos. En la Biblia, en una ocasión, el pueblo, en el capítulo 15 de Éxodo, está la historia cuando Israel, después de que Dios abrió el mar frente a sus ojos, ellos van por camino del desierto 3 días, dice en Éxodo 15. Y dice la Biblia que en el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur, dice. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, dice. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo empezó a murmurar. Nuevamente se vieron en estrechez y empezaron a murmurar. Hay mucha gente de una fe corta. Y usted sabe que en el reino de Dios uno no puede hacer trampa. Si tu fe no sale aprobada, ¿cómo quieres que Dios te lleve a un mayor nivel si donde estás no has ganado? Un día me dijo un joven que se portó mal todo el año, me dijo, estoy en ayuno y oración para ganar el año. Todo el año se portó mal y a fin de año quería que Dios llegara y mandara un ángel y le pusiera 100 en cada nota. No es así, le dije. No es así. A Dios no le podemos hacer trampa. Si no salimos aprobados, Dios dice, te toca que repetir. Hasta que aprendas. Hasta que tu fe sea más allá de lo natural y empieces a ver lo sobrenatural. Dios dice, te puedo promover a un nuevo nivel. Diga conmigo, con el Señor no hay trampas. Definitivamente, si no salimos aprobados, tenemos que volver a repetir con el Señor. Yo no sé cuántos de acá se recuerdan en el colegio que sacaban chivos, sacaban copia. Miren, las mujeres hasta en la falda se la levantaban y ahí tenían escrito todas las respuestas a las preguntas. Pero en el Señor no podemos nosotros hacerle así. A Él no le podemos nosotros mentir. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y si Dios ha prometido llevarte a un gran lugar, ¿sabe por qué se lo digo? Porque Israel estuvo en el desierto 40 años y hay textos en la Biblia que hablan que de Egipto, donde ellos estaban, hasta Canaán era un viaje de 13 días. ¿Aló? 13 días y anduvieron vagando en el desierto 40 años dando vueltas en círculo. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron aprobados.
Ujú. Toda esa generación incrédula, toda esa generación quejista se tuvo que quedar ahí y Dios tuvo que utilizar a la nueva generación, hermanos, para poder entrar. Es que a ver, mire, es más fácil moldear una mente fresca y no una mente maleada. Hay mucha gente que cuando uno les predica, porque la vida los ha golpeado, porque se hallaron hombres mentirosos, estafadores, mire, hasta dudan de lo que uno les predica. Saber si será cierto, dicen. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es? Es su propia manera maleada de pensar. Es como cuando usted le habla a aquellas mujeres que les ha tocado mal en la vida, que han encontrado hombres mentirosos, hombres que les han prometido el cielo, la tierra, las estrelladas las dejan. Y les ha ido tan mal. ¿Sabe qué dicen? Todos son iguales, dicen. Y eso fue lo que le pasó a la generación. El pueblo de Israel, mire, ellos tenían una mente de esclavitud. Y Dios haciendo milagros, Dios glorificándose, y nunca salía la fe. Solo salían en sus momentos de crisis, salía la duda, salía la crítica, salían las quejas. Hermano, en vez de decir, tener otro pensamiento. Cuando mandaron a los espías a Canaán, solo 2 vinieron con un buen reporte, Josué y Caleb, y fueron los únicos que entraron. Todos aquellos que tuvieron fe, todos aquellos que tuvieron otra manera de pensar, que creyeron a Dios y creyeron la palabra, Dios logró que entraran. Por eso es que la Biblia dice que debemos de renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú te entregas a Jesucristo, tú naces de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no va a poder ver el reino de los cielos, no va, ni entrar en él. Hay que nacer de nuevo. Sí, tú te entregas a Cristo, espiritualmente tú naces, pero tu mente tiene que ser renovada conforme la palabra de Dios. Amén. Y hay personas que les es fácil creer. Les es fácil creer. Jesús dijo en una ocasión, sean como niños, tengan un pensamiento que reciba la palabra, que la crea, en vez de estar dudando, en vez de estar preguntándose cómo. A veces yo le he dicho, Señor, yo no sé cómo, pero lo creo. Simplemente, te creo y no sé cómo lo vas a hacer, pero te creo, Señor. Hay que tener fe, mis hermanos. Entonces, en Éxodo 15, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y el pueblo dice, murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? Dijeron, y Moisés clamó a Jehová y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, dice la Biblia. Dios puede hacer que tu peor pesadilla se torne dulce. Sí. Dios puede hacer que el lugar de tu sufrimiento se torne en el lugar de tu gozo. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? No me crea a mí, créale a la palabra. Créale a la palabra. Así lo dice la palabra del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer milagros sorprendentes. ¿Cómo? No sé. ¿Y qué método? Tampoco. Dios puede hacer un milagro de una manera sobrenatural y hacer un cambio en el orden del tiempo y de la materia. Algo que estaba puede de repente ya no estar, algo que estaba separado puede estar unido. Dios a través de su poder, o Dios puede utilizar un método natural, como la sabiduría de los médicos. Amén. G. Ávila fue un hombre sorprendente porque
Dios a través de él hizo milagros poderosos. Había mujeres gordas que iban a las cruzadas de Gigi Ávila y salían agarrándose el vestido. Miren, Dios hacía que perdieran peso. Fíjese, milagros sorprendentes. Hay mujeres, sí, Padre, dame uno de esos a mí también, Señor. Pero uno se queda sorprendido de todos los milagros que Dios hace. ¿Quién se iba a imaginar que Dios en estos tiempos iba a hacer milagros de gente que perdiera peso instantáneamente? Es que Dios es un Dios dinámico. Amén. Mire, ¿sabe qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Comprobadísimo. Mire, gente que ha llegado sin dientes a las iglesias, Dios les pone dientes nuevos. De veras. De unos milagros que Dios hace. Sorprendentes. Poderosos. O puede hacer que Dios te provea para que vayas al dentista. Cuide quien le ministra. Así como la unción se transfiere, mis hermanos. Así como la unción, cuando usted se junta con personas ungidas, hombres de Dios. Hay personas que después de uno hablar con ellos, uno siente la bendición que se transmite, llenos del Espíritu Santo. Gente que uno se sienta y uno dice, aquí está el Señor. Uno dice, qué bendición, ¿verdad? O la palabra que este hombre me da, cómo me bendice, cómo me llena. También así las mañas se pegan. Entonces cuide quien le ministra. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, dice la Biblia. Sorprendente, ¿verdad? En Números 14, la Biblia nos habla nuevamente otro episodio del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Siguieron quejándose. Siguieron quejándose. ¿Y sabe de dónde venían algunas de las quejas que Israel tenía? Eran de los egipcios. Porque habían egipcios que habían salido, que se habían juntado con ellos. Habían visto la gloria de Dios, habían visto tantas manifestaciones. Aquí dice Números capítulo 11 y versículo 4. No dice específicamente egipcios, dice gente extranjera. Números 11:4 dice, y la gente extranjera, dice, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, puerros, cebollas, ajos. Bien de veras que andaban de antojo. Y empezaron a quejarse que Dios solo este maná nos da. Pero ¿qué dice? ¿De dónde cree usted que vino ese vivo deseo? Fue de la gente extranjera que se mezcló con ellos. Tenga cuidado quien le ministra. Puede hacer que alguien hasta le contamine su corazón, contándole cosas que a lo mejor ni son ciertas. Por eso dice la Biblia, retened lo bueno y desechad lo malo. Si usted no tiene claro su destino, pero está haciendo la obra de Dios, déjeme decirle algo, continúe haciéndola hasta que Dios se manifieste. Israel sabían que Dios los llevaba a una tierra que fluye leche y miel, no sabían dónde era ni cómo. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Seguir haciendo lo que Dios les dijo. Y en su momento Dios iba a hacer las cosas.
En el nombre de Jesús. En el Salmo 37:5 dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, dice la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice la Biblia. Y Él hará, dice la palabra del Señor. Entonces mantenga su fe, mantenga esa confianza en el Señor. Y tal vez usted no tiene claridad del destino hacia dónde va, pero usted sabe que Dios le ha dado una promesa, que le ha dicho: yo voy a estar contigo. Tú sabes que Dios te ha dicho: puede hacer que te encuentres frente al mar y los egipcios detrás. Señor, yo no sé qué hacer. Pues Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano? Usa la vara. Eso nos habla la palabra. Cuando no sepas qué hacer, ve a la palabra y háblala. Tal vez no tienes claridad de tu destino, de tu futuro, de tu lugar hacia donde te diriges, pero sí puedes hacer algo en ese momento y puedes hablar la palabra en tu vida. Puedes declararla en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En muchas ocasiones a mí me ha tocado que dar pasos confiando en que Dios estará conmigo sin tener una dirección clara. He tomado decisiones bien importantes en mi vida sin tener una clara dirección de Dios, pero confiando que estoy bajo su voluntad. Confiando que estoy bajo su voluntad. Me ha pasado varias ocasiones. ¿Verdad? La fe. Eso es lo más importante. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y es la fe lo que nosotros debemos de mantener en todo momento, en medio de cualquier circunstancia. Es la fe la que nos va a sostener a nosotros en todo momento. En vez de quejarnos, en vez de nosotros sacar nuestra frustración, hablemos la palabra de Dios en nuestra vida. Hable la palabra de Dios en su vida. Hable la palabra. Confía en que Dios está con usted. Confíe en que Dios abrirá camino donde no lo hay. Confíe en que Dios tiene el control de todo, aunque usted no lo vea. Porque eso es la fe. Eso es la fe. Eso es la fe. Dios se mueve de maneras grandes y poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a seguir haciendo servicios de milagros. Vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando la palabra. Aunque por otro lado nos toque ver circunstancias. Pero nos toca que hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Amén. Haga lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te di? Usa esa vara. Habla mi palabra. Dile a mi pueblo que marche. Tal vez hay cosas que usted no pueda cambiar, pero sí puede venir los jueves a los ayunos, así como el día de mañana, a orar, a declarar la palabra de Dios en su vida, a aferrarse a la fe en el nombre de Jesús. Y hablando la palabra: Señor, no te veo, pero sé que estás conmigo. Señor, no te siento, pero sé que tú me escuchas. Señor, no tengo claro mi destino, pero confío en que tú me llevas de la mano. Amén. Así es. Ya sea Dios haga un milagro en lo sobrenatural o lo haga de la manera natural. La manera natural es la que más cuesta. La manera natural es en donde muchas veces nuestra fe es procesada. Pero Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y Dios nos lleva, dice, de gloria en gloria, dice la palabra. Amén. David, antes de vencer a Goliat, primero tuvo que pelear con el oso. Luego enfrentó a un león. Y eso lo preparó para poder enfrentar a un Goliat. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas. Hay gente aquí
que no está peleando sus batallas con los Goliat. Están ahorita peleando batallas pequeñas, sí, pero es porque Dios te está preparando para lo que viene. Dios te está, la Biblia lo dice, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho. Y Dios dice, no puedo confiarte más, no puedo pasarte a un mayor nivel, ni siquiera puedes donde estás. Y queremos que Dios nos promueva. Y no es así. No es así. Por eso le digo, a Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo quieres que Dios te confíe lo verdadero si no eres fiel con lo ajeno? Ni cuidamos bien lo que no es nuestro y queremos que Dios nos dé lo verdadero. No es justo. Eso no es justo. No es justo. Dios quiere hacer cosas grandes, poderosas, sobrenaturales. Y a veces Dios nos está trabajando en lo pequeño, en lo más bajo. Dios dice que has querido que te levante, pero ni siquiera eres fiel con lo que tienes, con lo poco. Quieres que haga cosas sobrenaturales en tu vida y ni siquiera puedes obedecerme para decirle a aquella persona que yo le digo que le amo. Así me pasó a mí. Yo quería decir, así dice el Señor en medio de la iglesia, así dice el Padre. Y cuando Dios me decía, anda a decirle que le amo. Pero Señor, yo quiero un gran mensaje, no solo 2 palabritas. Ve y obedece en lo poco. En lo poco. En lo poco. Amén. Dios va a hacer cosas grandes en su vida. No lo dude. No lo dude. No lo dude. Dios va a cumplir todo aquello que Él te prometió. No lo dudes. Sigue creyendo. Mantén tu fe. Está el mar enfrente, tus enemigos detrás, estás en medio. Lo único que puedes hacer es aferrarte a la palabra y hablarla. Pues hagámoslo. Si eso es lo que nos toca que hacer, hagámoslo. En el nombre de Jesús. Amén. Y esperemos a ver la gloria de Dios manifestada. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momento conmigo. Tú que nos ves en casa, en cualquier lugar, Dios te bendiga. Oro para que el Señor te levante, para que el Padre te sorprenda con todo su amor y sus bondades. Mantén la fe, no la pierdas. Dios hará cosas grandes en tu vida. En el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.